tardes, somos el equipo de Compost Cinética Microbiana en un reactor de compostaje continuo. El equipo está conformado por Miranda Viloria Itzel, Ortega Torres Barrios ahí, Saldaña Bernal, Isabel Montserrat y Sánchez Sánchez Paula Lilian. Como introducción tenemos que el compostaje es la descomposición de materia orgánica húmeda por una población microbiana mixta y ocurre a temperaturas elevadas. La alta temperatura es causada principalmente por el calor generado a partir de las reacciones microbianas aeróbicas y exotérmicas. El material se alimenta de manera continua en el reactor de compostaje, donde se asume que los contenidos están completamente mezclados. El reactor tiene forma cilíndrica y el material final se retira a una tasa constante del volumen mezclado. La alimentación es lodo activado con astillas de madera como agente de volumen. A continuación podemos ver lo que es un reactor. Bueno, y continuando para comprender lo que a continuación les van a explicar que es el modelo matemático, tenemos esta nomenclatura, donde nosotros necesitamos saber pues de qué variables estamos hablando. Es muy sencilla esta parte. Tenemos que el área va a estar dada por la abreviatura A1 y A2, sus unidades son metros cuadrados, tasa de flujo másico de aire va a estar dada por la variable y la abreviatura AFR. La tasa de flujo de volumen de aire va a estar dada por VAFR. Esta tasa de flujo de volumen de aire va a estar dada en metro cúbico por día al segundo a la menos 1. También tenemos la densidad de agente de expansión, que es bulk, bueno, BULK, que está dada en kilogramos por metro al cubo. Tenemos la capacidad de calorífica específica del componente I, donde pues la abreviatura es CPI. Y las unidades van a ser en kilogramos, kilocalorías por kilogramo a la menos 1 por grado centígrado a la menos 1. El diámetro del reactor va a estar dado en metros y se va a abreviar con la letra D. Tenemos el peso seco total, que va a estar dado por las letras DWT. Y las unidades van a ser kilogramo por metro cúbico. También tenemos la tasa de pérdida de agua de evaporación, que está dada por la abreviatura EVAP, y va a estar dada por kilogramo día a la menos 1. Tenemos los factores de corrección, F1 y F2. El F1 corresponde a la tasa de humedad y F2 a los niveles de oxígeno. Estos van a ser adimensionales. También tenemos las tasas de energía térmica, que son kilocaloría por día al menos 1. La altura del reactor dada en metros va a estar representada por la letra H. También tenemos el contenido de agua, pues representada por H2O, va a estar dada en kilogramos por metro al cubo. Y tenemos el coeficiente de degradación del lodo y el coeficiente de biodegradabilidad de agente de expansión. También la constante de tasa de degradación, KD, va a estar en día a la menos 1. Y el calor latente de evaporación, abreviado por la letra L, va a estar en las unidades de kilocaloría kilogramo a la menos 1. Tenemos bastantes abreviaturas, entonces esto va a estar un poquito largo, pero es necesario que las conozcamos para que entendamos qué está pasando en el modelo matemático. También tenemos mixed time, que va a ser la fracción del día en el que el reactor se va a estar mezclando, no tiene unidades, peso molecular, abreviada por la nomenclatura MWT. Vamos a tener la presión en pascales, la presión parcial del oxígeno en milímetros de mercurio, la presión de vapor en milímetros de mercurio igual, es la tasa de flujo volumétrico del gas en metro cúbico por día a la menos 1, la constante universal de los gases, que para el aire vamos a tomar un valor de 287 Joule por kilogramo a la menos 1 Kelvin al metro cúbico. También tenemos la tasa de evaporación y la tasa de evaporación, que va a estar abreviada por las siglas REW y va a estar en las unidades de metro al cubo por metro al cuadrado día a la menos 1. La tasa de degradación, dada por la abreviatura RD,
Y también la fracción másica de los sólidos de alimentación, esta va a estar representada por la letra S. La fracción másica de los sólidos agentes de expansión, dada por las letras SB. La fracción de los sólidos SM, temperatura y tiempo. La letra tau va a representar el tiempo de residencia en días. U va a ser el coeficiente de transferencia de calor. B va a ser la fracción de los sólidos volátiles en el lodo. B va a ser la tasa volumétrica de producción y absorción. El volumen del reactor simplemente va a estar dada por la palabra volumen y va a estar medido en metros cúbicos. Water va a ser el contenido de agua en kilogramos por metros cúbicos, y la densidad húmeda de los sólidos va a estar representada por la letra X, igual en kilogramos por metros cúbicos. Y también tenemos las siguientes letras que van a representar, Phi va a representar la densidad de vapor del agua, Theta va a representar la humedad, Bio va a ser la degradación biológica, la letra B va a ser el agente de expansión, la conductividad simplemente va a estar abreviada por la palabra cont, evaporación pues es la evaporación, H2O agua, in va a ser valores de entrada, mix va a ser mezclado, prod va a ser producido, out son los valores de salida, S son los sólidos, sat es la saturación, sol son sólidos, op es absorción y vap es vaporización. Siguiendo con el modelo matemático de la cinética microbiana en un reactor de compostaje continuo, nos dice que la alimentación es una mezcla de desechos de lodos activados y astillas de madera, los cuales contienen una fracción de sólidos y agua, sólidos orgánicos o volátiles y ceniza inerte. De la fracción volátil, una fracción es biodegradable y el resto no biodegradable. Por lo tanto, la alimentación se expresa en términos de la densidad húmeda total del lodo y el contenido total de sólidos volátiles no biodegradables. En la alimentación se convierte en la ecuación de el contenido total de sólidos volátiles no biodegradables es igual a la fracción no biodegradable volátil por los sólidos volátiles por la densidad húmeda total del lodo. Para la fracción sólida de masa de la mezcla, representada como SM, es calculada por la fracción de sólidos por la densidad húmeda total más SB por bulk, que bulk en este caso es representado como el volumen en el reactor. Es dividida entre la densidad total de húmeda más bulk. En las expresiones para las concentraciones en la composta las podemos encontrar de la siguiente manera. Y para la biodegradación nos dice que la oxidación de los sólidos volátiles biodegradables del lodo y del agente de carga sigue una cinética de degradación de primer orden. La tasa de degradación aumenta con la temperatura, es decir que cuando las temperaturas aumentan y luego caen, puede haber una pérdida o una eliminación total de los microbios. Después se introduce un factor de corrección FG en la ecuación de la tasa de degradación para tener en cuenta el efecto del contenido de la humedad. Cuanto más seco esté el compost, más lenta será la velocidad de reacción. Y se realiza un ajuste empírico a datos experimentales. Después se introduce un factor de corrección adicional para tener en cuenta el efecto de la concentración de oxígeno en la tasa de degradación. Cuando hay bajas concentraciones de oxígeno en el reactor, estas dan lugar a velocidades de reacción reducidas, que quiere decir que vamos a tener menor concentración en el reactor. Los datos experimentales se ajustan mejor mediante una relación tipo Monod con una constante de velocidad media máxima de 1% de oxígeno por volumen.
Se cambian los parámetros anteriores para obtener la siguiente expresión que está dada para la constante de velocidad. Dentro del proceso se tiene una oxidación de lodo que se da por su siguiente estequiometría. Y el agente principal de carga es la celulosa y por lo tanto está oxidado. Teniendo en cuenta la masa molar adecuada de cada componente, la absorción de masa de la tasa de hidrógeno puede relacionarse con la tasa de degradación. Y la tasa de producción de agua, dióxido de carbono y amoníaco también se puede calcular con las siguientes ecuaciones. Después se tiene un balance de masa para los sólidos volátiles, que nos dice que la tasa de cambio en el contenido de sólidos volátiles en el reactor bien mezclado se puede describir mediante las ecuaciones de balance de masa. Los sólidos volátiles biodegradables en las astillas de madera se pueden calcular mediante una diferencia del volumen sobre la diferencia del tiempo. Se tiene un balance de agua, donde el agua entra en el sistema de compostaje a través del aire de entrada, la alimentación y el agente de relleno. Y la tasa de flujo de masa de vapor de agua en el aire entrante se relaciona con la temperatura del aire y la presión de vapor del agua mediante la siguiente relación. La presión parcial del agua se calcula a través de la humedad del aire y la relación de presión de vapor de Antoine, donde la presión de vapor de saturación se determina usando la ecuación de Antoine. Para calcular el agua que sale del sistema, se usa una relación de 0.622 AFR de salida por la presión parcial del agua de salida dividido entre 770 menos la presión de salida del agua. Esta se calcula mediante la presión parcial del agua más la presión parcial de saturación menos la presión parcial multiplicado por F1, que F1 es el uso del reactor F1, y en la ecuación que pasamos es completamente empírico. La tasa de pérdida de agua por evaporación está dada por kilogramos por día y se da por evaporación, que es igual al área de la superficie del reactor por la tasa volumétrica uniforme de evaporación por unidad de área y tomando en cuenta la densidad del agua. Por lo tanto, en el reactor se puede escribir una ecuación de balance de masa para el agua en el reactor. Muy bien, continuando con el balance de agua en un sistema de compostaje, pues este considera las entradas y salidas de agua en diversas formas. En el caso de las entradas de agua, considera el agua que se introduce con los materiales orgánicos y el agente bulking, que es el material estructurante, y el agua en forma de vapor en el aire que entra al sistema. Mientras que para las salidas, el agua se considera en el sólido húmedo, que es el agua que sale con los residuos sólidos húmedos, como vapor de agua en el aire de salida, que pues en este caso precisamente también el agua sale como vapor de aire, el cual es expulsado del sistema, y las pérdidas por evaporación, que precisamente estas se dan debido a la evaporación desde la superficie del reactor. Pues bueno, el ingreso del agua en el aire se calcula con la fórmula para la tasa de flujo de masas de vapor de agua en el aire entrante, y la fórmula es la siguiente, se puede ver en la presentación, donde WV subíndice I es la tasa de flujo de masa de vapor de agua en el aire entrante, AFRIN es la tasa de flujo de masa del aire entrante, PV es la presión parcial del agua, y pues bueno, este cálculo es fundamental para entender la contribución del aire en la humedad total del sistema.
Para el cálculo de la presión parcial del agua, pues se empleó la siguiente ecuación que se puede ver en la presentación, donde phi es la humedad relativa del aire y PV-SAT es la presión de vapor de saturación. Pues bueno, para la fórmula anterior también es importante mencionar que la presión de vapor de saturación se determina usando la ecuación de Antoine. Esta fórmula representa la presión de vapor saturado para la diferencia entre 10 elevado a la 0.896 menos el cociente de 2238 entre la temperatura del aire más 273. Pues bueno, esta fórmula ayuda a entender cuánta agua puede mantenerse en forma de vapor a una temperatura específica. En el caso de la tasa de flujo másico de vapor de agua en el aire de salida, pues esta se estima la cantidad de vapor de agua que sale del sistema con el aire expulsado, considerando las condiciones de salida y pues bueno, la ecuación va a ser la siguiente. Se puede ver en la presentación, es la primera ecuación, donde pues la tasa de flujo másico del aire va a estar en kilogramos sobre día y esta va a ser AFR out. En el caso de la presión de vapor de agua en el aire de salida va a estar medida en milímetros de mercurio y esta se representa con PV out. Pues la fórmula de salida del agua del valor presente indica que el valor final, que es PV out, se obtiene ajustando el volumen inicial en función del factor y la diferencia entre el valor saturado de la presión y el valor inicial. Pues bueno, es importante considerar que el agua sale del sistema como sólido húmedo y vapor de agua. Además, la ecuación considera también la temperatura del reactor y utiliza un ajuste empírico basado en datos experimentales. Para el caso de la tasa de pérdida de agua debido a la evaporación, pues se calcula de la siguiente forma, la podemos ver en la ecuación de la diapositiva, donde A es el área de superficie del reactor, R subíndice EV es la tasa de evaporación por unidad de área y ρ es la densidad del agua. Considerando lo anterior, pues podemos decir que el balance de masa para el agua asegura que la cantidad de agua que entra es igual a la cantidad de agua que sale más las pérdidas por evaporación. Esto mantiene el equilibrio hídrico del sistema de compostaje. Y pues bueno, ahora podemos pasar con el balance de gases. Bueno, este se enfoca principalmente en el oxígeno, dióxido de carbono y en el amoníaco. En el caso de las entradas y transformación de gases es fundamental mencionar que el aire entrante contiene aproximadamente 21% de oxígeno, 0.05% de dióxido de carbono y el oxígeno es consumido por los microorganismos para la degradación de materia orgánica, el cual pues termina produciendo dióxido de carbono y amoníaco. Continuando con la ecuación de balance para los gases en términos de flujo volumétricos y másicos, pues es la siguiente ecuación que se puede ver en la presentación, donde Q es el flujo volumétrico del gas, M subíndice I es el flujo másico, R es la constante de gas, T es la temperatura, P es la presión y MW subíndice TI es el peso molecular del gas. Pues bueno, esta ecuación permite calcular las concentraciones y flujos de gases como oxígeno, dióxido de carbono y amoníaco, los cuales son cruciales para entender la eficiencia del proceso de compostaje y su impacto ambiental. Bueno, finalmente vamos a hablar del balance de calor, el cual se calcula considerando la fracción volumétrica de oxígeno y dióxido de carbono en el aire entrante, junto con la ley de los gases ideales para los flujos de entrada y salida. Para las entradas de calor, pues estas pueden ser a través de la energía térmica introducida con los materiales y el aire, y de la reacción exotérmica de composición biológica de los materiales orgánicos, o de la materia orgánica, vaya. Mientras que las salidas pues, pueden ser a través de la energía térmica que sale con el aire y con los sólidos, y el calor perdido a través de las paredes del reactor debido a la evaporación del agua. Bueno, para predecir la temperatura del reactor se emplea una ecuación dinámica de balance de calor. Esta ecuación describe cómo cambia la temperatura dentro del reactor considerando la entrada y salida de calor, esencialmente para mantener las condiciones óptimas del compostaje. También es importante tener en cuenta que cada término de entalpía o H representa la energía asociada a diferentes componentes del sistema.
En el caso del calor que entra al sistema, pues se calcula con la suma del calor de mezcla más el calor de la actividad biológica más el calor del agua de entrada. Mientras que el calor que sale del sistema, pues se calcula igualmente con una suma, pero en este caso la suma va a ser del calor en los sólidos de salida, más la del agua de salida, más la de los gases de salida, más la del vapor de agua de salida, más la de vaporización, más la de evaporación y más la de conducción. Todos estos van a ser los calores. Y bueno, pues el balance de calor pues se va a calcular considerando las reacciones exotérmicas y las pérdidas de calor a través del agua y sólidos de salida, la conducción y durante la mezcla periódica. Además, las entalpías o tasas de energía térmica, que en este caso lo vamos a presentar como se puede ver en la diapositiva, en la ecuación con la letra H subíndice I, para los diversos componentes de la alimentación sólida, pues esta se va a estimar usando la siguiente relación, la cual está basada en a una temperatura de referencia de 0 grados centígrados, donde M subíndice I va a ser la tasa de flujo de masa de cada componente, CPI va a ser la capacidad calorífica específica del componente I, y pues bueno, estas se van a multiplicar por la temperatura. Y la cantidad de agua vaporizada pues se calcula con la diferencia entre la entrada de salida de vapor y de agua. Continuando con la tabla, pues aquí podemos ver que esta muestra la capacidad calorífica específica respectiva de ciertos componentes. Y para las ecuaciones para calcular las entradas de energía de los sólidos se emplean las siguientes ecuaciones. La primera que se muestra las variables van a ser F, que va a ser el flujo de masa de los sólidos, S, que va a ser la fracción de los sólidos, X, que va a ser la fracción de los componentes específicos. En este caso podrían ser algunos componentes orgánicos, la capacidad específica, la capacidad calorífica de los sólidos, que va a ser Cp, y la temperatura de entrada. Para el cálculo de la energía en el agua de entrada se emplea la siguiente ecuación, donde Quaterin va a ser el flujo de masa de agua de entrada, Cp del agua, pues es la capacidad calorífica específica del agua, de igual forma Tin va a ser la temperatura de entrada. En el caso de la salida de energía, pues bueno, las ecuaciones para las salidas de energía, asumiendo que los gases y el compost han alcanzado la misma temperatura que pues este mismo, van a ser la de la energía en los sólidos de salida, que esta se puede ver en la ecuación de HSOUT es igual a F BVS CPT, donde pues es importante mencionar que BVS van a representar los sólidos volátiles biodegradables. La otra ecuación para la salida de energía va a ser la energía en el agua de salida, en donde water out va a ser el flujo de masa de agua de salida. La siguiente ecuación va a ser la de la energía de los gases de salida, donde AFR out va a ser el flujo de masa de aire de salida. Y por último, tenemos la energía en el vapor de agua de salida, donde WV-IN va a representar el flujo de masa de vapor de agua entrante. Las capacidades caloríficas, la de WV va a ser la del vapor del agua. El WV out va a ser el flujo de masa de vapor de agua de salida. También se va a considerar la capacidad calorífica específica del agua y pues igual la temperatura del compost. Continuando con la energía de la degradación biológica, pues esta es igual a la suma del calor de combustión de los sólidos volátiles biodegradables, que pues van a ser de 6.766 kilocalorías sobre kilogramo, por los sólidos volátiles biodegradables más 0.02 por el calor de combustión del agente de relleno. Este se asume que va a tener un valor de 3.736 kilocalorías sobre kilogramo por la constante de composición por el agente de relleno, y bueno, todo eso se va a multiplicar por el volumen del compost. Esta ecuación nos da una estimación de energía liberada durante el proceso de compostaje debido a la actividad biológica. Para estimar el calor generado por la mezcla en un proceso de compostaje, pues se va a obtener a partir de la multiplicación del potencial de la potencia del motor. Esto va a ser en
kilocalorías por día por la fracción del día en que el motor está en operación. En este calor es una parte importante del balance energético total del sistema de compostaje porque va a estimular la actividad microbiana y mantener temperaturas óptimas, así como ayuda a controlar la humedad mediante la evaporación, esteriliza el compost eliminando patógenos y semillas de maleza, sirve como un indicador del progreso y eficiencia del proceso y contribuye a la sostenibilidad y eficiencia energética del sistema. Además, el cálculo de la energía requerida se obtiene pues utilizando la ecuación del calor latente de evaporación. En este caso se va a representar en la fórmula en la diapositiva con una letra L que se encuentra en la última fórmula, que depende de la temperatura del reactor. Para calcular precisamente el calor latente de evaporación, pues tenemos que el calor latente es igual a 597 menos 0.581 por la temperatura en el reactor. En el caso de la pérdida de calor por transferencia a través de las paredes del reactor, es decir, por conducción, se estima mediante la siguiente fórmula, que es la segunda que se muestra, donde U es el coeficiente de transferencia de calor, A es el área de superficie y T es la temperatura de calor. Y pues también T-air es la temperatura del aire en este caso. Para el área para la pérdida de calor por conducción se va a mostrar como la letra A. En un reactor cilíndrico que incluye la base y pared del reactor, se va a calcular como se muestra en la siguiente fórmula, que es la primera que se muestra en la diapositiva, donde vol es el volumen del reactor y h es la altura del reactor. Para calcular el rendimiento del reactivo, pues se debe de considerar el peso seco del material que sale del reactor, que se da por la fórmula que se muestra a continuación, donde V bulks out es el volumen a granel saliente, BVS out es la biomasa volátil saliente, ASH son las cenizas y NV sol son los sólidos no volátiles. También este rendimiento se puede representar por la siguiente relación, donde DWT out es el proceso seco total saliente, water out es el agua saliente, DWT in es el peso seco total entrante y T water in es el agua entrante. Pues bueno, en esta parte podemos ver que el balance de calor considera las reacciones exotérmicas y las pérdidas de calor a través del gas y sólidos de salida, así como la conducción y durante la mezcla periódica. Además, es importante señalar que todas las fórmulas presentadas pues permiten entender la eficiencia del reactor en términos de cantidad de material procesado, y la cantidad de agua manejada por el sistema. Y a manera de conclusión de este tema, de fondo pueden ver lo que nosotros obtuvimos a partir de la simulación dada en el libro. Y nosotros podemos pues analizar a partir de esto que la alimentación del reactor de compostaje es una mezcla de lodo activado y virutas de madera. Ambos materiales van a contener una fracción de sólido de agua con partes de sólidos, siendo estas orgánicos o volátiles, y el resto van a ser cenizas inertes. La fracción orgánica volátil es en parte biodegradable. Y la oxidación de los sólidos volátiles biodegradables del lodo y del agente de aumento de volumen sigue una cinética de degradación de primer orden. La constante de velocidad para las virutas de madera se estima como 0.2 veces el valor del lodo, y la constante de velocidad va a variar con la temperatura, aumentando hasta un máximo alrededor de 70 grados centígrados y disminuyendo a 0 cerca de los 80 grados centígrados. La expresión para KD va a incorporar el efecto de la temperatura. También hace un momento se habló de los factores de corrección para considerar el efecto de contenido de humedad de la tasa de degradación, y cuanto más seco esté la composta, más lenta va a ser la velocidad de reacción. Pues este modelo se basa en la descomposición aeróbica de los materiales orgánicos en presencia de los microorganismos, donde la temperatura elevada es un factor clave debido a las reacciones microbianas exotérmicas.
Este modelo nos proporcionó un marco para poder entender cómo diferentes factores como la temperatura, el contenido de humedad y el volumen del aire van a influir en esta tasa de degradación.